El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. El Evangelio de hoy es un evangelio que suele tener un espacio en los domingos. Por eso hoy quise basarme más en las lecturas de hoy, que esto regularmente no lo escuchamos los domingos, y trae un mensaje que es muy importante para nosotros. Por eso es que quise hoy sacrificar el evangelio para irme a la primera lectura, que es del libro de los Jueces. Ahí escuchamos cuando Jefté le pide un favor a Dios, va contra los amonitas y le pide un favor a Dios, que le conceda la victoria sobre los amonitas, y hace un voto: el primero que salga de mi casa a recibirme, te lo voy a ofrecer en sacrificio. El primero que salga. Recordemos, estamos hablando de hace aproximadamente 3,000 años, unos 1,200 años antes de Cristo, es cuando vamos a encontrar que se realizan esto que estamos hablando hoy. Entonces, en aquel tiempo, a pesar de que ya Dios había detenido los sacrificios humanos con Abraham, pero de todos modos no es tan fácil erradicar ciertas cosas. Ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, por eso es que es algo muy común en ese tiempo el sacrificio y el sacrificio de los hijos. Por eso a Abraham no se le hizo raro que Dios le pidiera eso. Era muy común en aquellos tiempos. Entonces, la persona que sale cuando llega Jefté, cuando la primera persona que sale a recibirlo es su hija. Y dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 5 que debemos de cumplirle a Dios lo que le hemos prometido. Es muy importante cumplirle a Dios. A Dios no le puedes prometer algo y no cumplirle. No se puede. Si no lo cumples, lo pagas. También vamos a encontrar esto en los Salmos. También lo vamos a encontrar, Salmo 76, hay que apresurarnos a cumplir las promesas que le hemos hecho a Dios. En el Evangelio de San Mateo también, capítulo 5, vamos a encontrar también lo mismo, el Señor diciéndonos, hablando sobre este tema. Por eso me voy a detener para hablar un poco de estas promesas
votos que nosotros podemos hacerle a Dios y que regularmente las hacemos cuando tenemos un conflicto, un problema y movidos por el dolor, movidos por las circunstancias, empezamos a prometerle a Dios cosas. Ofrecemos a Dios, fíjense bien, lo que no nos está pidiendo. Fíjense, eso es muy fuerte. Nosotros, a Jefté, el que escuchamos hoy en la primera lectura, Jefté, ¿Dios le pidió que le hiciera ese voto? No. Nosotros a veces lo hacemos, nosotros hacemos este tipo de votos, mandas, también aquí se le llaman en México, promesas, acuerdos con Dios. Hacemos una serie de acuerdos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, mira, yo voy a hacer esto, pero tú vas a hacer esto. Como que buscamos poner una serie de acuerdos con Dios. Pero uno debe de hablar, cuando va a hacer un voto, cuando va a hacer una promesa, tenemos que hablar pensando en nuestra realidad, no solamente en el dolor que nosotros lleguemos a tener, el interés o la desesperación que nos esté moviendo a entrar en este acuerdo con Dios. Tenemos que pensar muy bien si lo que vamos a prometerle a Dios tenemos posibilidades de cumplirlo. Si tenemos posibilidades, no digo ganas, posibilidades de cumplirle a Dios lo que le hemos prometido, porque a Dios no se le puede prometer algo que no se le cumpla, porque quedamos en deuda. Es como cuando muere un pariente de nosotros y movidos por el dolor las personas se lanzan a ofrecerle a Dios. Yo ofrezco a Dios confesarme todas las semanas de mi vida. Ay, híjole, sí, a lo mejor está muy dolido, muy movido, pero está calculando lo que está diciendo, porque se puede quedar en el camino. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque nuestra palabra tiene un peso muy grande. Nuestra palabra nos acerca o nos aleja de Dios. Y el enemigo de Dios sabe sabe explotar estos momentos de nosotros, de dolor, de prisa. Muchas de las promesas que nosotros hacemos a Dios vienen inspiradas por el enemigo de Dios. Lo pone en la mente humana porque él sabe que va a utilizar esa falla que se va a cometer, ese no cumplir con lo que tú has prometido, una puerta para él. Una puerta que se le abrió, utilizó la desesperación, utiliza la negación de nosotros a la realidad. Es que no quiero que se muera, es que no quiero perder mi casa, es que no quiero esto, Señor, mira. Y empezamos a hacer acuerdos, empezamos a hacer promesas sin medir las consecuencias de lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Por no querer simplemente aceptar a veces ni siquiera la posibilidad de perder aquello que nosotros estamos amando. Es cuando volteamos para negociar con Dios, para llegar a un acuerdo. Le decimos a Dios, imagínense, yo tengo algo que tú quieres y tú tienes algo que yo quiero. Tú tienes el milagro y yo tengo algo que tú quieres. Yo sé que tú quieres que me esté confesando, yo sé que tú quieres que yo vaya a misa, yo sé que tú quieres que esté comulgando, yo sé. Y entonces, movidos por el dolor a veces o la desesperación, nos atrevemos a decir cosas. Prometo que todos los domingos voy a comulgar. Espérate, ¿y si no hayas un sacerdote para que te confiese? ¿No estás midiendo todas las causales que hay alrededor de esto? A veces, repito, movido por el interés, movido por el dolor, nos lanzamos más allá de lo que nosotros verdaderamente podemos. Y que Dios no nos está pidiendo. Dios no nos lo estaba pidiendo. Si tú prometes algo a Dios, vas a tener que cumplirlo. Y no es que Dios necesite de lo que tú vas a hacer para que te haga el favor. No es que esté motivado Dios porque tú hiciste un sacrificio. Entonces, como hiciste un sacrificio, que mereces más por un solo pecado que hayas cometido, y cuántos pecados hemos cometido en nuestra vida. Pero no es que Dios se sienta motivado entonces por este sacrificio. Él nos concede lo que nos concede porque Él es bueno.
porque Él es bueno. Pero nosotros venimos arrastrando ciertas idiosincrasias que se le llaman, venimos arrastrando ciertas costumbres ancestrales en las cuales ofendemos a Dios sin darnos cuenta. Aquí en México, por ejemplo, muchos, los chamanes, antes de la conquista, no había doctores, solo había médicos brujos, chamanes, y entonces estos chamanes le enseñaron a la gente algo, a los mexicanos: nada es gratis. No sé si han escuchado alguna vez esa mentalidad. Nada es gratis. ¿Cuánto te costó nacer? Nada es gratis. ¿Cuánto te ha costado la vida? ¿Cuánto te ha costado ver, respirar, comer? Esa es una de las costumbres. Nada es gratis. ¿Por qué? Porque los chamanes, todo lo que los dioses, sus ídolos, concedían era a través de sacrificios que tenían que ofrecerles, y nada iba a ser gratis. Así es de que había que ofrecer sacrificios, y eso lo traemos arraigado nosotros, y nos gusta hacer un intercambio con Dios, un milagro a cambio de sacrificios, y lo seguimos haciendo no solo con Dios, también en las familias. La muchacha quiere salir al baile, le dice a la mamá: mira, te quiero pedir permiso para el baile y te prometo que voy a lavar los platos toda la semana. El sacrificio por el favor. Esto es un trueque, estamos muy acostumbrados a eso a nivel humano, pero se lo aplicamos también a Dios. En el Nuevo Testamento, el sacrificio tiene un sentido. Desde que Jesús subió a la cruz, el sacrificio adquiere un sentido, y no es el de alcanzar milagros. No es el de alcanzar milagros. Jesús no pidió sacrificios para hacer milagros. ¿Cuántos sacrificios pidió Jesús al que le iba a hacer un milagro? ¿Qué sacrificio le pidió al leproso? ¿Qué sacrificio le pidió a la mamá que tenía ese hijo muerto? ¿Qué sacrificio le pidió? Ninguno. Eso está en nosotros, porque en el Nuevo Testamento, después de que Jesús dignifica el sacrificio, el sufrimiento, para nosotros es un camino de purificación. Por eso nosotros tenemos en la Cuaresma un camino lleno de sacrificios, en el cual cada quien tiene que pensar muy bien lo que va a ofrecerle a Dios, midiendo lo que puede para poder ofrecerle a Dios un tiempo, una serie de sacrificios, ayunos, penitencias, oraciones, etcétera, etcétera. Estos tienen un sentido. ¿Cuál es ese sentido? No es el gusto de sufrir, no es que nos guste sufrir, no es para llamar la atención de Dios, es que nos gusta ser chantajistas, como el niño que se pone a llorar, y si su mamá no lo ve, se acerca más, y si no lo ve, como que se le pone enfrente, como que queremos aplicarle eso a Dios. Mira que estoy sufriendo, que no te duele que estoy sufriendo, ay cómo sufro, mira. Tenemos que purificar nosotros nuestras intenciones muchas veces. No se trata de sufrir para llamar la atención de Dios. El sufrimiento tiene un objetivo, y es la purificación en nosotros. Es la purificación en nosotros, nos purifica de las faltas que nosotros hemos cometido. Y por eso es que se utiliza el sufrimiento en Cuaresma, y se utiliza el sufrimiento ofrecido en el Adviento como una preparación, una purificación para el encuentro con Dios. No es el chantaje, ni es para alcanzar milagros. Es para purificarnos. El sufrimiento nos purifica. Porque nosotros, por ejemplo, en Cuaresma y en Adviento usamos mucho los ayunos. ¿El ayuno es porque a Dios le gusta verte con hambre? Por supuesto que no. Eres su hijo, eres su hija. ¿Qué papá quiere ver a sus hijos con hambre? ¿Qué papá no le importa ver a sus hijos con hambre? Bueno, si hay uno que otro bicho raro por ahí, pero a la mayoría de los papás, de las mamás, no les gusta ver a sus hijos con hambre. Tampoco a Dios le gusta vernos con hambre. El ayuno tampoco es para adelgazar, para eso existen dietas, ¿sí? Esto es una preparación, y nosotros lo hemos utilizado para pedir una gracia. Lo hemos utilizado para pedir algo a nuestro buen Dios. ¿Y qué es purificando esa intención tendríamos que decir? Señor, Edith, voy a ayunar, este ayuno va a provocar hambre en mi cuerpo. Ayúdame para que cuando yo sienta esta hambre del cuerpo, recuerde que mi espíritu también tiene hambre, aunque no siempre la puedo sentir. Recuérdame, ayúdame a que yo tome conciencia que también mi espíritu se tiene que alimentar. No solo mi cuerpo, también mi espíritu tiene hambre y necesito alimentarlo. ¿Oh, tiene un objetivo?
Tiene un objetivo y es un objetivo bastante válido. No es el sufrir por sufrir, ni el sufrir para llamar la atención de Dios. Nosotros no deberíamos de hacer promesas, no deberíamos de hacer estos votos, no los deberíamos de hacer. Para nosotros, que todavía somos débiles, nosotros deberíamos de tender más hacia lo que a lo que llamaríamos nosotros perdón, que me fui. Propósitos. Nosotros tenemos que tender más hacia los propósitos. Voy a hacer este propósito, Señor. Te ofrezco mi propósito de esto. Y hacer propósitos delante de Dios. ¿Por qué? Vamos a suponer que se muere un familiar mío y entonces yo, movido por el dolor, y me dicen, bueno, tu pariente casi no comulgaba, entonces va a necesitar que ofrezcan muchas comuniones por él, porque esa es una de las deudas que tiene para con Dios. Y entonces, movido yo por el dolor, entonces digo, yo voy a comulgar todos los domingos de mi vida. Me estoy lanzando movido sin pensar en las posibilidades, me estoy moviendo solamente por las entrañas, es decir, por las emociones me estoy moviendo nada más. Si yo digo, prometo que voy a ir a misa a comulgar y ofrecerlo por él, las misas que falte se las debo a él. Se murió mi abuelo y yo ofrecí las misas, no fui, se las debo a mi abuelo. Yo voy a tener que pagar esas misas, ya no mi abuelo, porque yo prometí. Si yo hago un propósito y no lo cumplo, el propósito no me deja endeudado. Hice un propósito pero no lo cumplí. Se perdió la gracia que se hubiera alcanzado si yo hubiera sido fiel al propósito que tuve. Pero no quedo endeudado. Endeudado quedo cuando yo involucro mi palabra. Te doy mi palabra. Antes no se usaban firmas porque la palabra tenía su valor. Te doy mi palabra y era suficiente. Los contratos eran de palabra. Ahora se tiene que hacer con una firma, ahora se tiene que hacer porque ya no existe, no se le ha dado el suficiente valor a la palabra. Se utilizó la palabra para mentir, para chantajear, para desviar cosas, entonces perdió mucho valor y ahora ya nada de la palabra, no, ahora ya dicen las palabras se las lleva el viento, pero es por culpa de nosotros. Por eso es que ahora hay que firmar, algo que no se tenía que hacer antes. Entonces, nosotros, si yo me comprometo de palabra, voy a tener que cumplir. A quien le haya prometido, a Dios o a cualquier persona, yo voy a tener que pagar la deuda esa, o en vida o en muerte. Es decir, en el purgatorio, en el caso de que yo alcance la misericordia. Entonces, por eso es preferible que cuando nosotros nos sentimos un poquito así, exaltados, necesitados, con prisa, entonces hacer un propósito, no una promesa. Podemos empezar con un propósito y ya una vez que medimos nuestras fuerzas y nuestras realidades y vemos que sí podríamos dar un paso hacia allá si eso es importante. Pero si no, es mejor hacer solamente un propósito, que el propósito tiene el efecto mientras se está cumpliendo, tiene un efecto muy benéfico en aquello para lo que lo estamos nosotros ofreciendo. Hay dos tipos de promesas que se hacen, o votos, o mandas. Se le llaman votos positivos o votos negativos. Estos son peligrosos. Es peligroso hacer votos sin medir nosotros las consecuencias y sin tomar en cuenta a Dios al hacerlas. Es peligroso eso, porque podemos estar siendo influenciados por el enemigo que sabe que no vamos a poder, vamos a romper la promesa y con eso él adquiere ciertos derechos sobre nosotros para poder hacernos algún daño de los que él quisiera hacernos, porque quiere hacernos la vida un infierno desde la tierra. Si Dios se lo permitiera, lo haría. Entonces, como Dios no se lo permite, nos va sacando derechos a nosotros para poder hacer eso sin la necesidad de un permiso así divino, sino que está utilizando los derechos que le hemos cedido nosotros.
Entonces, estos votos negativos, incluso los positivos, cuando no medimos las consecuencias, cuando no medimos las cosas que se ocupan, y si vamos a poder mantener esta palabra a lo largo del tiempo, pues nos hace romper el mandamiento de no jurarás. No jurarás el nombre de Dios en vano, ciertamente, pero Jesús dice, no jures por nada. Ni por lo que hay en el cielo, ni por lo que hay en la tierra. No jures. Cuando digas sí, que sea sí. Cuando es no, di no. Hasta ahí, no jures. No te involucres en esto porque no debemos de hacerlo. Vamos a ver estos votos positivos. Hay votos positivos. A lo mejor nosotros estamos queriendo alcanzar un bien para una familia, para una persona. Se está muy enferma mi abuelita, está muy enfermo mi abuelito, y entonces yo empiezo a tratar de hacer un cambalache, ¿verdad? Un trueque con nuestro buen Dios. Yo le digo, bueno, Señor, mira, yo sé que he fallado a misa los domingos, yo sé que no cumplo siempre, pero si tú me concedes esta gracia, nunca, ese es el problema, te fuiste muy lejos, nunca voy a faltar a misa los domingos. Si tú me concedes la gracia, voy a dejar de tomar. No has sanado la herida que te llevó a tomar. ¿Cómo sabes que ahora sí la vas a poder enfrentar? Si ya lo has intentado y no puedes, y ahora te atreves a poner una promesa, el peso de una promesa sin haber trabajado la herida que te lleva al vicio, te estás exponiendo a no cumplir. Te estás exponiendo a no cumplir. Entonces hacemos a veces estas promesas. No son malas, son positivas y tienen un objetivo bueno. El problema de estas promesas, de estas mandas, de estos votos positivos, es que cuando se nos quita el miedo, también se nos bajan las ganas de cumplir. Cuando le pedimos para que muchachita saliera del hospital, y entonces Dios les cumple la gracia y la muchachita sale del hospital, y la mamá, mientras está en convalecencia, no hombre, pues se le hace fácil cumplir su promesa, está con alegría y todo. Pero cuando esa muchachita se va con el novio, ande canijo, como que ya no le dan ganas de cumplir. Como que ya no tiene el mismo, ahora está hasta molesta con su hija, y ahora tener que rezar por algo que se siente incluso molesta, es que no midió sus palabras. Movida por una emoción, uno a veces habla sin pensar y nos involucramos y nos quedamos en deuda delante de Dios. A veces hacemos promesas que son incumplibles, no lo vas a poder cumplir. Te juro que voy a querer mucho a mi suegra. No te avientes tan lejos. Primero tienes que empezar a trabajar algunas cosas en tu vida. No te avientes tan lejos. No creas que simplemente porque ahorita te sientes así, toda la vida te vas a sentir así. Va a bajar esa presión, va a bajar ese miedo, va a bajar ese dolor. ¿Cómo te vas a mantener fiel cuando todo esto haya bajado? Por eso es que hacemos a veces promesas que son incumplibles, que se convierten en derechos para el enemigo de Dios, siendo votos positivos. Pero también hay otros que se llaman votos negativos. Y estos sí son expresamente derechos que nosotros le cedemos al enemigo de Dios sobre nuestra vida. Sí, algunos... Yo nunca me voy a casar con un hombre violento. Está harto de la violencia de su papá. Yo nunca me voy a casar con un hombre violento. ¿Y con quién terminan casados? Con un hombre violento. Se enamoró de un violento. ¿Pero cómo se justifica? Yo se lo quito. ¿Sí? Y cuando están en la boda, y tú prometes serle fiel, sí, ándele pues, ¿verdad? Hasta bonito. Hay que medirnos nosotros. No sabemos todavía lo que viene en el futuro, no podemos hacer muchas cosas. Hay unos que hacen votos negativos muy fuertes. Si no logro esto, me mato. Ándale. Hiciste un voto y cediste un derecho.
Cediste un derecho y un derecho muy, muy fuerte, votos negativos, pero un día me voy a vengar de derechos negativos derechos que estás cediendo al enemigo de Dios. Si me quiero morir, yo nunca voy a tener hijos. Para que sufran lo que están sufriendo estos niños, yo nunca voy a tener hijos. Es un voto negativo, un derecho que se le está cediendo al enemigo de Dios. Tú no sabes, no conoces el futuro, no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que va a haber contigo. Tenemos que aprender a medirnos antes de hablar, porque nuestra voz, nuestra palabra nos compromete. Ahora, para no irme tan largo, ¿qué podemos hacer si nosotros empezamos a fallar en un voto positivo? ¿Qué vamos a hacer si ya se nos bajó el coraje y ahora ya no queremos que se cumpla ese voto negativo? Ya dije, ya grité, ya prometí, ya todo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer si nosotros ya fallamos en un voto positivo o en un voto negativo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si el voto es positivo, pero imposible de cumplir. Sí, la señora dijo: Señor, yo te ofrezco, si mi hijo sale del hospital, lo voy a vestir de San Francisco. Pero se le olvidó y ahorita es un cholo. Luego les explico lo que son los cholos. Ahora, ¿viste lo de San Francisco? Pues como que ya no va a quedar. Además, toda la carrilla que recibiría de sus amigos y de todo, porque a los niños la mamá hace la promesa y lo viste y lo pone y lo manda a la escuela con todo y todo. El niño no se comprometió a nada. No podemos hacer mandas sobre otras personas. Yo te prometo, Señor, que mis hijos van a ir a misa. No puedes prometer esas cosas. Tú no puedes prometer sobre otras personas, pero cuando el voto es imposible de cumplir, se tiene que pedir perdón a Dios. Se le tiene que pedir perdón a Dios, y se le pide perdón a Dios por varias cosas. Primero, por haber hecho un voto, un juramento sin preguntarle. Porque nosotros tenemos que preguntarle: Señor, ¿tú estarías de acuerdo en que yo me comprometiera a esto? Porque el Señor nos conoce, Él es el que sabe. Encontraría la manera de que tú encuentres la respuesta. No vas a escuchar una vocecita del cielo, pero va a encontrar la manera de que tú encuentres una respuesta. Entonces, si es necesario, cuando uno pierde, cuando uno rompe un voto, una promesa hecha a Dios, si es importante la confesión. Porque estás rompiendo una promesa que tú hiciste, y tú lo hiciste sin pedirle la gracia, la ayuda a Dios, solo confiando en ti. Sí, yo puedo, yo la hago, yo me aviento, yo me apunto. Sí, eso es soberbia. Esto es soberbia. Decir que sí puedo con algo con lo que nunca he podido, esto hace rayar la soberbia. Por eso se requiere de una confesión. Hay que pedirle perdón a Dios por querer comprarle un milagro que hubiéramos alcanzado si hubiéramos tenido fe. No necesitábamos ofrecer un sacrificio. El único sacrificio agradable a Dios Padre es el de su Hijo Jesucristo, que se ofrece en la celebración eucarística. Ese es el sacrificio, el único agradable al Padre. Tus sacrificios y los míos tienen valor en la medida que los unimos al sacrificio de Cristo. Y si no los unimos al sacrificio de Cristo, no tienen sentido, no tienen valor. Entonces hay que pedirle perdón a Dios por haber querido comprar un milagro que hubiéramos alcanzado simplemente con pedirlo con fe. Hay que pedirle perdón a Dios por haberlo querido chantajear. Hay que pedirle perdón a Dios por haber intentado negociar con Dios con algo que tal vez no le agradaba a Él. Entonces hay que ver todo esto. Hay milagros que se han alcanzado, pero una persona está en el hospital y ahí todos los adultos se juntan y hacen una promesa y se alcanzó el milagro, pero por la oración sencilla de un niño que le suplicó a Dios con fe.
O escuchó en el catecismo que Dios todo lo puede y lleno de confianza en que Dios todo lo puede, le dice a Dios: Señor, yo te pido para que se alivie. Y Dios concede el milagro, no por los sacrificios con que los adultos quisieron convencer a Dios para el milagro. No fueron los sacrificios de los adultos, sino la fe sencilla, humilde de un niño que le pidió, sabiendo que Dios podía hacer el milagro. Muchos milagros se han alcanzado así. Así de que hay que ir con un sacerdote. Pero también si alguien dijera: yo prometí esto, alguna cosa buena, es un voto, dentro de un voto positivo, yo prometí esto a Dios y ya no lo puedo cumplir, le prometí que iba a ir de rodillas en todo el atrio de la Basílica de Guadalupe y pues ahorita tiene las rodillas despedazadas, no puede ir de rodillas, ya es algo imposible de cumplir. Entonces, como es imposible, Dios entiende, no, hay que ir con un sacerdote. Y el sacerdote tiene una potestad muy grande, puede decirte, el sacerdote puede cambiarte la promesa que hiciste por algo que sí sea cumplible. Por algo que sí sea cumplible. Y entonces el sacerdote tendrá que ver y medir que más o menos vaya en proporción con lo que habías prometido antes, porque eso es lo que le estaba dando valor a tu promesa. ¿Te comprometiste? Bueno, el sacerdote puede cambiarte ese voto que tú hiciste. Por ejemplo, una persona dijo que iba a ir en peregrinación a la Virgen de Guadalupe, pero no puede viajar, ya tiene prohibido viajar. Los doctores se lo prohíben, ya no puede cumplir. El sacerdote le puede decir: bueno, pues mira, te voy a pedir que hagas una peregrinación aquí dentro de la ciudad y que vayas de tal lugar a tal lugar, ofrécelo al Señor por esto, y con esto yo te lo cambio para que puedas cumplir tu promesa. Solo cambio la promesa, pero no podemos decir: te absuelvo para que no tengas que pagar. No, porque a mí no me prometieron nada. Eso lo prometieron a Dios. El sacerdote puede cambiar ese voto que se hizo, que ya no se puede, no es que no quieran. Si alguien viene y me dice: padre, es que yo prometí que iba a lavar platos y me dio flojera, ¿me cambia el voto? No puedo, porque sí puedes lavar platos. Por eso no te lo puedo cambiar. Te lo puedo cambiar, solo que no puedas. Es que me quemé las manos, no voy a poder lavar ya platos nunca. Te lo cambio porque no puedes cumplir así ya. Entonces sí, cuando hay una razón suficiente porque ya es imposible de cumplir, el sacerdote tiene facultades, tiene autoridad para hacerte el cambio y que puedas cumplir de otra manera. Pero ¿qué pasa si es un voto negativo? Si es un voto negativo, esas venganzas, pero un día cuando esté viejito y esté grande lo voy a despedazar, pero un día voy a hacer esto, pero esos votos negativos, cuando hacemos uno de estos votos negativos, primero, aquí sí hay varios pasos específicos que se tienen que dar. Primero, la renuncia al voto negativo, porque todo voto negativo cede derechos al enemigo de Dios. Primer paso es siempre la renuncia al voto negativo. Después de la renuncia viene la confesión. Hay que pedirle perdón a Dios por haber cedido los derechos, por no haber medido las palabras, por haber hecho estos votos negativos. Hay que confesarlo eso. Es una promesa que se hizo que iba contra la voluntad de Dios. El Señor nos pide amar y perdonar 70 veces 7. Yo prometí venganza. Voy directamente contra la voluntad de Dios. Por eso es necesaria la confesión. Y si hay un sacerdote que pueda ayudarles, porque no todos los sacerdotes saben de oraciones de liberación, si hay uno que sepa, uno tiene que buscar para pedir la oración de liberación a un sacerdote, porque hay que romper derechos. Hay que romper los derechos que se generaron a través de esos votos negativos. Hay que destruir eso. Entonces, pero ¿qué pasaría si alguien dijera: pues es que donde yo estoy, pues o no van padres, o los padres que vienen a esto no saben nada de en cuanto a oraciones de liberación? Esto puede hacerse una autoliberación.
No es así, no requiere de una autoridad sacerdotal para romper los derechos que se han generado. Ustedes pueden hacer una oración, son oraciones sencillas, incluso son oraciones cortitas. Y con esto quiero terminar. Algo para que lo tengan ahí presente. ¿Qué oración podría hacer una persona que no tenga quien le haga la oración? O simplemente ha hecho muchos votos durante su vida y necesita estar rompiendo y rompiendo y rompiendo y rompiendo cosas, porque se van a ir acordando muchos de cosas negativas, de votos positivos y de votos negativos que se han hecho a lo largo de nuestra vida. Una oración, esto no es una fórmula. No es de que si no dices esta palabra ya no se aplica. Hay palabras que son claves, efectivamente, pero no son fórmulas mágicas. Esto es un diálogo con Dios que se hace, donde le pedimos que destruya a Él con su poder. Y es lo que sucede cuando un hijo le pide con confianza a su padre se lo concede. También esto es nuestra relación con Dios y le pedimos con confianza. Entonces, una oración, por así decirlo, ¿verdad? No es algo que si no lo hacen así ya no se va a poder hacer. Por ejemplo, una persona bastaría con que dijera así para romper unos votos negativos: con la confianza de hijo de Dios que soy desde el día de mi bautismo, pido que la sangre preciosa de Jesús derramada por amor a mí en la cruz caiga sobre estos votos negativos, y se tiene que decir cuáles. Entonces hay que apuntarlos para que en ese momento los tengan y los puedan leer, porque si no se les pueden olvidar. Sobre estos votos negativos, se leen los votos negativos, ya una vez que sí, y queden rotos, destruidos y anulados, ahora y para siempre, y te los entrego, Jesús. Esto es muy importante. Te los entrego, ¿para qué? Para que Jesús adquiera autoridad sobre esto. Te los entrego para que tú dispongas de ellos según tu voluntad. Te los doy, te los entrego. Quedan rotos, renuncio, quedan rotos. Y ahora decimos, devuelvo a Jesús y a María Santísima todos los derechos sobre mí y sobre lo que me ha confiado. De esta manera nosotros devolvemos al Señor la autoridad sobre nuestra vida que habíamos cedido a través de votos positivos no cumplidos o de votos negativos que son directamente derechos que el enemigo de Dios va adquiriendo sobre nosotros. Por eso cuídense de lo que prometen. Empiecen con propósitos. Empiecen con propósitos. ¿Cuánta gente ha ido los miércoles de ceniza a ponerse la ceniza sobre su frente, se compromete a vivir la cuaresma? Es un voto y no lo cumple. No lo cumple, no vive, no hace los ayunos que corresponden a la cuaresma, no hace sacrificios, no hace obras de caridad, nada. Simplemente va y cumple, se compromete a algo que no va a cumplir. Son votos que se hacen que van en contra de nosotros. Si vamos a ponerlo en la ceniza, tenemos que calcular, organizarnos y ver si vamos a poder cumplir con lo que se está uno comprometiendo. Y si no, dile al Señor, voy a hacer esto y tengo el propósito de ofrecerte esto, esto y esto. Un propósito no te endeuda si no cumples. No te endeuda. Un voto sí, tienes que cumplirlo. Y si no puedes cumplirlo, un sacerdote puede cambiarte. Si es imposible, un sacerdote tiene la autoridad para cambiarte el voto, para cambiar la promesa o algo que sí sea posible realizar por ti. Vamos a pedirle a Dios, Padre, nos conceda como un regalo de esta Santa Misa la prudencia cuando hablemos con Él. Prudencia, que no nos comprometamos en lo que no vamos a cumplir, porque vamos a tener que pagar. Vamos a pedirle a Dios, Padre, nos conceda esta prudencia y recordar votos positivos y negativos para confesarlos y poner todo en sus manos. Que nos ayude a salir de todas esas deudas generadas por imprudencias de nosotros. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a pasar a nuestro ofertorio.